mucho en México, después del escándalo que provocó Lorenzo Córdoba. Bueno, no que provocó Lorenzo Córdoba, el escándalo que provocó las filtraciones anónimas ilegales que cada vez se prestigiar, digamos, los elementos que constituyen pues este espectro que nosotros podemos reconocer como la política. Después de esta llamada que hacía mofa Lorenzo Córdoba de una manera inaceptable, los indígenas, pues la cara invitan a Rigoberta Menchú a México para hablar sobre democracia y voto. eh, pues habría que recordar un poquito, no sé, esta Voy a que lleva tomar la, César, voy a la tomar la guerra, palabra, ¿sí? te estás cortando. Ah, ok. A ver si podemos normalizar ahorita la conexión para dar el contexto rápidamente, ¿no? Bueno, básicamente la idea es platicar o plantear un poco como el caso del Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, donde, bueno, se ve básicamente este contexto electoral, se ve plagado, ¿no? Dentro de muchas otras cosas, pues se ve justamente impactado por las recientes declaraciones de Lorenzo Córdoba, que señalaba César, en torno a la mofa que hace con su encuentro con los, bueno, sectores indígenas y bueno, con la filtración de esta llamada, ¿no? Bueno, un poco como tratando de limpiar esta imagen, ¿no? Tan alarmante del INEL reciente creado, bueno, transformado, ¿no? Lo que era el IFE, el Instituto Nacional Electoral ahora, se ve ahí como, pues, básicamente tratando de hacer intentos desesperados por reivindicarse en torno al acercamiento con los sectores indígenas, invitando a esta Nobel de la Paz, que además, bueno, tiene por ahí un historial bastante oscuro, en términos de no está tan claro cuál es realmente la historia de Rigoberta Menchú, como para haber ganado un premio Nobel. Sin embargo, no solamente está en cuestionamiento esto, sino que se hace el cruce con el caso Ayotzinapa, al esta señora hacer declaraciones tan faltas de sensibilidad en torno a lo del caso Ayotzinapa y los 43 desaparecidos. En dos sentidos. El primero de ellos, llamando a los familiares a decir la verdad sobre el caso de las actividades que los estudiantes desaparecidos realizaban. Y por el otro lado, llamando a hacer un minuto de silencio por los chicos, ¿no? Esto indignó de manera pues, bastante alarmante a la sociedad en términos generales, porque bueno, no hay un nivel de indignación frente al caso Ayotzinapa y bueno, el reclamo fue no queremos, no nos llamen a votar, ¿no? Cuando ustedes, instituciones, no han podido responder con claridad y no han podido hacer lo que les corresponde hacer, en este caso, pues dar certeza sobre el paradero de los estudiantes y la otra cuestión, ejercer el sentido de justicia, ¿no? Entonces, eso más, rápidamente lo menciono para darles la palabra, el pago de $10,000 a la Fundación Rigoberta Menchú por parte del INE, ¿no? En un pago complementario de otros $30,000, porque al parecer la Fundación Rigoberta Menchú cobra cerca de $40,000 por eventos. El INE se justifica que liberó estos recursos bajo el rubro de capacitación cívica y para exclusivamente un evento donde se promovía la democracia. Hasta ahí dejo el contexto y les cedo la palabra. Adelante, Eddie. Sí, buenas noches. Sí, muy impactante lo que sucedió. La utilización de estos premios eh, que intentan poner de relieve los personajes que de alguna manera han conciliado, han luchado por la paz en sus países. Bueno, así es como encontramos en el caso de Rigoberta Menchú, precisamente que su premio está ligado, bueno, a las denuncias que se
que hizo acerca del régimen militar en Guatemala, las violaciones a los derechos humanos, bueno, las diferentes denuncias que ha establecido, relevando el papel de sometimiento de los pueblos indígenas. Pero bueno, lo que vimos recientemente pues, fue un triste espectáculo en el que, pues, si hubo algún historial de defensa de los derechos humanos, pues definitivamente eso desaparece y queda manchado por esto que sí, suena y se ve que es un intento del Instituto Nacional Electoral por lavar la imagen, ¿no? A casi, bueno, a semanas de este escándalo en el cual se refleja pues la discriminación de su consejero presidente, bueno, ahora la visita a Rigoberta aparece como precisamente como un bomberazo, ¿no? Para aplacar los rumores acerca de la intolerancia que hay en el instituto. Y entonces, bueno, lo terrible de esto es que un personaje de la región latinoamericana, de Centroamérica, pues precisamente se preste para este tipo de espectáculos. Eh, Me parece que lo mínimo como se puede calificar este hecho, pues bueno, es la mercantilización de una imagen, de una, de una investidura, de una historia que se coloca y se vende al mejor postor. Entonces, estos tristes personajes de la región, muy diferentes a esta voz, precisamente cuando estaba dando su discurso, sí, tenemos que recordar que a alguien le imputó que cómo era posible que Rigoberto Menchú estuviera llamando a votar cuando pues hay desapariciones en el sur del país, cuando hay narcotráfico, cuando hay violaciones de los derechos humanos por parte de la policía y el ejército. Y bueno, es donde se revela el verdadero carácter de esta visita, ¿no? Para guardar apariencias, para lavar caras y finalmente para sostener algo que en su momento Rigoberta Menchú denunció que es un régimen como el mexicano, que es altamente represivo, violento, injusto, ¿no? Y bueno, digamos, que se sostiene en buena medida, pues gracias a esta imagen de eh, la imagen de la farsa electoral, ¿no? Tania. Sí, César, andas por ahí. Sí, aquí andamos, pues, sí, en efecto, me parece que pues, no sé, sacaron a tratar de generar una distracción, pero me parece bastante peligroso que pues, el árbitro no haya renunciado, ¿no? Después de estas declaraciones y creer que eh, pues puede utilizar la imagen de Rigoberta Menchú. Me parece lastimoso lo que mencionaba Eddie, ¿no? Que no se haga un balance fino respecto a lo que está sucediendo en México y que se venga a hablar acerca de la democracia y del voto, generar todo un balance serio respecto de lo complejo que está sucediendo en estos momentos en el país. Y bueno, creo que debió de haber hecho una crítica al Rigoberto Menchú respecto de Lorenzo Córdoba. Y no sé, o sea, no le pagaron los $40,000 como para poder venir y decir eh, una crítica de esa naturaleza, pero creo que sí pudo haber hecho un señalamiento o una invitación o un llamado y, y, y creo que hubiera sido demasiado sano, ¿no? Eh, pero bueno, eso es lo que yo puedo ver respecto de eso, Tania. Pues sí, yo la verdad creo que hemos sido muy suaves. A mí me parece realmente indignante, ¿no? Esta señora cómo puede venir a, o sea, un premio Nobel de la Paz que además trae toda la carga en términos de la opresión indígena, de la represión del ejército en Guatemala. O sea,
es como terrible, ¿no? Saber que, que está como vendida al mejor postor, que incluso rechazó una entrevista a un medio ahorita, no recuerdo el nombre, porque pretendía cobrar 3,000 pesos más por dar una entrevista. Entonces, a mí realmente me parece muy triste y deja también, pues hay que ahí en cuestionamiento, ¿no? También el premio Nobel que pues a últimos, yo no sé si siempre o históricamente, pero en los últimos años realmente el premio Nobel pues es una cosa como que ya ha perdido pues el valor fundamental, más el Nobel de la Paz, ¿no? O sea, con esta flexibilización en torno a los personajes a los que les es otorgado el premio Nobel. Eso por un lado. Por el otro lado, para cerrar, el INE, ¿no? El Instituto Nacional Electoral, con un personaje que es incapaz de reconocer, ahora sí que es su incapacidad para llevar a buen puerto un proceso electoral, que además se atreve a hablar de manera, descalificando de manera terrible a un encuentro que tuvo con estos sectores indígenas. Bueno, en ese sentido yo creo que esto pues va a exacerbar, ¿no? Que además ha quedado bastante invisibilizado frente a otra serie de acontecimientos que valdrá la pena abordar en el siguiente bloque, que tienen que ver justamente con la inestabilidad que se vive en este momento en algunos estados de la República. Y bueno, eso ahora es más importante, la criminalización de las organizaciones civiles es más importante que el cuestionamiento de la legitimidad del Instituto Nacional Electoral, ¿no? O sea, a mí eso me parece como nadie voltea a ver al Instituto Nacional Electoral, nadie voltea a ver que estén pagando $10,000 de los contribuyentes para poder ganar un poco de credibilidad, medidas desesperadas, me parece. No sé si quieran agregar algo más antes de que vayamos al cierre. Sí, no, yo no, yo creo que es importante mencionar cómo pues esos tristes espectáculos a los que se prestan algunos personajes por dinero, en mucho tiene que ver con la crisis no nada más de México, sino también del país, perdón, no nada más del país, de México, sino también con la crisis de la política a nivel internacional, ¿no? Y particularmente pues en nuestro continente, Tania. Bien, César. Bueno, pues yo quisiera agregar nada más que bueno, que habría que recordar, ¿no? La historia de Rigoberta Menchú. Su padre fue quemado vivo con fósforo blanco por las fuerzas en la embajada española, y que el día que ella resolvió, sus hermanos fueron a la guerrilla, ella resolvió irse por la paz. Creo que el llamado sincero debió de haber sido que el respeto, digamos, a esta diversidad en un proceso tan complejo como el que vivimos ahora, respecto a Ayotzinapa y respecto de no solo las afortunadas declaraciones de Lorenzo Córdoba, sino de la forma en cómo observa el proceso electoral de ciertos sectores de la población, especialmente indígenas, parecen inaceptables. Creo que debió de haber hecho, pues, prácticamente eh, una... Ahorita regresamos y hablaremos, pues, este proceso electoral el próximo domingo también. Venga, vamos entonces a un corte musical. Esta es una canción que grabamos